Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches por si lo ven en otro horario. Ya anteriormente he estado grabando una serie de videos sobre inteligencia artificial. En este caso vamos a ahondar, en esta charla, vamos a ahondar en temas de ética, ontología y epistemología para tratar de profundizar un poquito más en temas que tal vez nos inquietan, como el tema del deber ser, y tener ciertas conductas que apoyen en el aula, por ejemplo, o en el aprendizaje. Simplemente pensar cómo nos beneficia o no el uso de inteligencia artificial en nuestra propia educación, que creo que es uno de los temas a veces más difíciles de continuar, que sería la parte de educación continua y seguirnos transformando, seguir estudiando, seguir conociendo, seguir sorprendiéndonos, como lo diría es Peter Sloterdijk, seguir sorprendiéndonos, seguir asombrándonos sobre la vida, sobre el conocimiento y sobre lo que acontece en nuestro alrededor, de especial forma que sea positivo, pero también para comprender los aspectos negativos y cómo reaccionar y cómo solucionar los conflictos o problemas que se den en nuestro día a día. Creo que eso sería lo ideal, ¿no? Lo que más quisiéramos, de una forma un poquito también un poco romántica, idílica. Pero bueno, vamos a iniciar con esta pequeña exposición. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, pues normalmente buscamos ciertos generadores y nos sorprendemos inmediatamente, pero esa curva de sorpresa termina por caerse en algún momento, ¿no? Cuando normalmente les pido que seleccionen el objeto real, ahí es cuando empiezan los problemas. Uno de estas dos imágenes fue generada por inteligencia artificial, específicamente por la aplicación de Midjourney. em, Esta aplicación, que funciona a través de otra aplicación, curiosamente, pues genera ya a estas alturas muy buenas imágenes. En este caso, la imagen que ven a su derecha, la que tiene el mango, o el aro, o bueno, depende cómo lo llamen, esa sería la imagen realizada con inteligencia artificial. Y ahí es cuando nos sorprendemos y nos empezamos a preguntar muchas cosas sobre la generación de todas estas imágenes, de todos estos videos, de audios y cómo han podido incluso sustituir la realidad, por así decirlo. Y hablamos de falacias digitales, ¿no? Sustituir o poner un rostro. Hace no mucho, creo que fue este año o el año pasado, que Taylor Swift sufrió precisamente un ciberataque y presentó ante su persona pues una situación muy incómoda, que es tomar imágenes de su rostro, que es una persona muy pública, y lo trasladaron a una película, o un video, digamos, para adultos, en la que ella fue prácticamente, pues, digamos, vista de formas que no nos gustaría para ninguno de nosotros si fuera personal. Entonces, esos son uno de de los temas que empiezan a crear miedo, un poco de rechazo, al uso de la inteligencia artificial. Pero como toda herramienta, que así lo vamos a tratar aquí, pero que luego vamos a ir problematizando un poco más, como toda herramienta, esta herramienta depende de la persona que utiliza la herramienta, y el clásico ejemplo es el de un cuchillo. Nosotros podemos utilizar un cuchillo para cortar nuestra manzana, o bien utilizar el cuchillo para algo que no sea cortar una manzana. Incluso lo podríamos utilizar em, para cortar hojas, ¿no? O, bueno, en casos más, más específicos y que tienen que ver con la maldad, cometer un acto ilícito, ¿no? Entonces, hay muchos usos que nosotros le podemos dar a un mismo objeto, y ese objeto, digamos, en su sustancia más, lo puro, digámoslo, puede no estar cumpliendo el objetivo para el cual fue creado, o no ser la esencia de ese objeto, que bueno, ahí podríamos cuestionar
muchas cosas sobre la sustancia del cuchillo. Em, pero bueno, tenemos estas situaciones de la inteligencia artificial generativa, sobre todo cuando hablamos ya de ChatGPT, de Bing, de Perplexity o de muchas otras herramientas, Gemini, que son creadores de texto. Y ahí nos metemos en muchas situaciones que tienen que ver con el lenguaje y cómo el lenguaje de alguna forma ha sido relacionado con la intelectualidad y la capacidad de redactar es parte de la intelectualidad. Entonces, una de las preguntas que nos podríamos hacer también sería, ¿vamos a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayude a ciertos procesos o la vamos a utilizar para demostrar intelectualidad y en qué sentido? ¿Para qué nos serviría? ¿Nos va a quitar intelectualidad? ¿Nos va a hacer más brutos? ¿Nos va a hacer más torpes, más descuidados? ¿O puede potenciar incluso nuestro propio desarrollo cognitivo? ¿Cuál sería ahí las situaciones que nos podremos enfrentar? Y pues bueno, eso va a depender también de la persona que utiliza la herramienta y cómo la utiliza. De ahí podemos ir haciendo diferentes preguntas, pero yo lo bajo a una cuestión un poco más práctica, para poder encontrar un equilibrio, una balanza entre, digamos, eh, las cuestiones complejas del acto humano y de la idealidad del ser humano, a lo práctico, a lo tangible, a lo que nos acontece y que sabemos que estamos en un capitalismo abrasador, en un capitalismo que quizás se le puede llamar neocapitalismo o capitalismo tardío, en fin, que al final nos llevan a una exageración, una aceleración de la productividad, incluso en la elaboración de artículos, en la publicación de libros, en la productividad en el trabajo, sea cual sea nuestro empleo, que buscan eh, hacer más efectivos estos empleos, por ejemplo, en cajeros, que se automatizan los cajeros y entonces solo necesitamos una persona de supervisión por si algo le pasa en algún momento a la máquina y ya no utilizamos al cajero como alguien que da el cambio, sino que ya está automatizado y sistematizado. Y ahí es donde empiezan a surgir también pues muchas preguntas que nos deberían interesar, ¿no? Como el empleo, los recursos disponibles, temas que nos deberían estar interesando para un futuro próximo, para un futuro presente, que sería la distribución de los recursos naturales para todas las personas y que todos podamos tener acceso a ellas, aunque no tengamos el recurso adquisitivo necesario para acceder a estos recursos naturales o incluso artificiales, ¿no? Que bueno, ahí podríamos decir que muchas cosas tienden a ser en cierta medida artificiales, pero que nos ayudan a vivir. En este sentido, la inteligencia artificial generativa, pues ya es capaz de producir texto, contenido, digamos, entre comillas, original, que al final podríamos cuestionar bastante qué es la originalidad cuando hablamos de que las ideas, al paso de las décadas, de los milenios, se van transformando y de alguna forma van llegando hasta este momento en cada generación de una forma, con una estructura más contenida, más actualizada, más llegando a otro punto, ¿no? Con una conclusión que antecede a nuevas conclusiones, y que cada vez vamos en ese sentido de alguna forma progresando o cambiando, transformándonos, porque esto del progreso pues, también lo podríamos cuestionar, porque no siempre el ser humano progresa, sobre todo si no se cuestiona y si no se adapta a su tiempo. Entonces ahí podemos entrar a muchas cuestiones y desafíos éticos significativos y por eso en este caso me ha interesado introducirnos más al tema ontológico, que sería la naturaleza del ser, que es nuestra postura,
y epistemológico, que sería la naturaleza del conocimiento, es decir, ¿para qué creamos conocimiento y cuál sería el fin de la inteligencia artificial? Por ejemplo, en fines de los 80s, como en el 89, principio de los 90s, existió un movimiento que se llamó cypherpunk. Los cypherpunks en su momento trataron de que el Internet o la Internet fuera un espacio abierto donde se subiera y pudiéramos acceder al conocimiento, y así como a las criptomonedas, el tema del Bitcoin, y que se pudiera hacer sin ningún tipo de impuesto, porque recordemos que hay impuestos en todo el mundo y no hay una moneda global. Entonces el Bitcoin se crea con esa intención, con estos cypherpunks, ingenieros, ¿no? Prácticamente de programación, que en su momento, en esta década no se denominaban así, pero que era la intención, de alguna forma, obtener este conocimiento y que el conocimiento fuera libre, y la intención, por ejemplo, de Wikipedia es una enciclopedia completamente libre donde podamos encontrar la información de cualquier cosa, y que poco a poco han ido profesionalizando y han ido cientificando un poco cada uno de estos conceptos y respuestas que tiene Wikipedia. También se ha ido historizando, hay muchos movimientos en instituciones históricas que hacen estos movimientos, los eh, tipos hackathons, en donde se trata de subir información de historia o sociológica, que hable sobre ciertos aspectos culturales de cada ciudad o comunidad, y generar más conocimiento. Pero el punto es que la inteligencia artificial, con esta acumulación de palabras, de lenguaje, de conceptos, también nos puede ayudar a sistematizar y, digamos, guiarnos un poco a resumir el conocimiento que se ha obtenido hasta ahora, sobre todo en medicina, porque es muy diferente cuando un autor, un investigador en medicina, por ejemplo, en cáncer de mama, quiere leer miles y tal vez millones de fotografías de mujeres con signos de cáncer de mama, y resulta que no tiene la capacidad por sí mismo de hacer un análisis de cada una de las fotografías y poder clasificarlas y obtener la información necesaria. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es encontrar patrones, resumir información y categorizar todos estos, digamos, etiquetas que nos podrían hacer encontrar una respuesta a los indicios del cáncer. Que esto ya sucedió en investigación. No puse el link, se me olvidó, pero esto ya es una realidad. Ha estado ayudando mucho en estas áreas, así como otras enfermedades que, si fuera por un grupo de expertos investigadores, sería imposible de hacer para leer toda esa información que se recopila o que se ha recopilado en décadas anteriores y en esta década que llevamos. Entonces, la inteligencia artificial tiene esta bondad también sobre el fin en sí mismo del conocimiento, y entonces preguntarnos cuál es el fin del uso de ChatGPT en un uso convencional, en un uso en casa, en un uso en la escuela, en, en los alrededores, en nuestro trabajo, en algo común. Y ante esto, una de las cuestiones es que se dice que el ser humano es quien tiene la creatividad de plantear esos prompts, esos formatos para generar un buen prompt y poder generar un buen output, que sería una respuesta, un texto que responde, ese texto que responde ChatGPT, pues lo llamamos output, y que ese texto que se genera sea lo suficientemente bueno gracias a esa creatividad para generar el prompt, que sin conocimiento previo sobre lo que yo quiero saber o estructurar, me puede ser más complejo. Incluso yo no recomendaría como tal a ChatGPT como un creador de texto, sino más bien como una herramienta que nos ayuda a estructurar textos, que nos ayuda
estructurar ideas, que nos ayuda a evolucionar un poco estas ideas que tenemos o modificarlas de tal manera que podemos mejorar y mejorar nuestro propio proceso de conocimiento y aprendizaje, ¿no? De cognición. Em, y en ese sentido, el papel de ser humano sin duda se vuelve el de un supervisor y de un investigador nato, de un pensador crítico, de alguien que está interesado realmente en la búsqueda del conocimiento y que es una herramienta excelente para esta perspectiva. Pero cuando carecemos de esta perspectiva, carecemos de una mente con valores, hay una carencia eh, y una carencia de guía, digamos, hacia dónde ir y por qué, para qué sirve. Ahí es donde comienzan la problemática ética y diríamos que vivimos en una crisis muy interesante de rasgos éticos, una crisis donde los valores se han confundido, no se ejemplifican correctamente y sobre todo nos cuesta el poder solucionar las problemáticas con los demás. Entonces creo que estamos en un punto muy interesante. Es una crisis, no significa que sea completamente negativo, sino que me parece que también estamos reconfigurando nuestras propias formas de pensar, de amar, de ser, ¿no? Tanto desde la psicología como desde la sociología y de muchos aspectos que poco a poco han ido tomando forma y que en cierta medida parecen acelerarse y podrían acelerarse con el uso de la inteligencia artificial si lo usamos de manera correcta, ¿no? En este sentido, tenemos muchos ejemplos de cómo ChatGPT tiene digamos, situaciones positivas, ¿no? En algún estudio, hace algún tiempo, que esto ya lo modificó el propio ChatGPT, se le decía que hasta haciéndole donaciones, digamos así, o una propina, mejoraba su respuesta. Esto como que ya está en el pasado, pero en un principio tenía estos sesgos y también habría tenido muchos problemas en cuanto a sesgos de género, de raza, entre otros, que ChatGPT aún lo sigue teniendo en la generación de imagen. Y por otro lado, también se puede configurar a ChatGPT para eliminar este sesgo que tiene que ver con el género y demás. Esto sucede porque al final los datos que hay, que nadie sabe cuáles son los datos, pero supongamos que son datos promedio generados por seres humanos, pues los que están sesgados somos nosotros. Nosotros somos los que subimos información completamente hacia un lado, ¿no? O sea, una parte de la historia. Y es así como también la sociedad plantea el mundo y piensa en el mundo. Que se debe cambiar, por supuesto que se debe cambiar, por supuesto que se deben hacer esfuerzos para cambiarlo, pero tenemos que aceptar también con humildad que lo que nos da la inteligencia artificial es lo que nosotros hemos ofrecido como usuarios a las mismas bases de datos. Creo que eso es una parte muy relevante que tenemos que comentar, ¿no? Por otro lado, hay muchas investigaciones de mejora en la productividad estudiantil. Prácticamente nos dice que mejora las habilidades lingüísticas, facilita la colaboración, aumenta la eficiencia y efectividad del tiempo, además de ofrecer apoyo y motivación, sobre todo si configuramos un chat GPT como un asesor en una asignatura en específico. Podría ser en inglés, podría ser en español, para mejorar tu redacción y que te dé tips, te dé formas de aprender. Esos serían, digamos, los usos pues, correctos, los usos afín a que nosotros tengamos un porqué de mejorar, queramos mejorar y que lo logremos con ayuda de herramientas. Y en este caso, ChatGPT se comportaría como una herramienta más. Aquí también vemos otro ejemplo de integridad académica y aprendizaje estudiantil. ChatGPT puede mejorar el aprendizaje si los académicos adaptan sus prácticas de enseñanza y evaluación. Es decir, mientras más como docentes o como personas individuales que desean aprender nos orientemos a utilizarlo, podemos mejorar muchísimo, pero hay que adaptar también los procesos de cómo hacemos toda esa
o cómo llevamos todos esos procesos cognitivos para llegar a un resultado en específico. Si no tenemos claro los niveles cognitivos y cómo llegar a un aprendizaje, por ejemplo, desde la psicopedagogía, desde la estructura mental, pues va a ser muy complejo también aprender con ayuda de ChatGPT. Y vamos a obtener respuestas sesgadas y vamos a obtener respuestas incompletas o incluso falacias, o vamos a ver cómo la inteligencia artificial al final tiene muchas alucinaciones. Y otra cosa que se comentaba, hay mucho potencial en educación en el área médica, sobre todo porque es un área de difícil acceso, sobre todo para estudiar y acceder a todos los libros de gran costo económico. Y entonces la inteligencia artificial sí puede apoyar mucho estos procesos de respuestas, como apuntan Gilson y Thomas Juan y Sócrates y Chi y Taylor y Carthage, para no decir y todos los demás. Aquí está este artículo. Bueno, pero ante todo esto, y anteponiendo que se demuestra que el buen uso, pues sí nos lleva a algo positivo, pero ¿qué dicen los expertos, qué dicen algunos filósofos, en este caso como Catherine Hayes? ¿Qué postura toman ante diversas preguntas, en este caso desde la perspectiva ontológica? Pues bueno, nos dicen desde esta pregunta si la IA posee una identidad o presencia propia o si es simplemente una extensión de las intenciones humanas. Recordemos que la ontología se refiere al estudio de la naturaleza del ser, de la existencia y la realidad. Y si la inteligencia artificial existe, debemos preguntarnos primero si tiene una identidad o una presencia. Existe y si tiene una condición igualitaria a la humana o no, o si es una extensión del humano, en que aquí lo podríamos ver, sí, como un cerebro externo humano, como una mente maestra del ser humano, porque al final es el resultado de lo que el ser humano se apropia como conocimiento y como una realidad construida, con esos conceptos que el ser humano cree que esa es la existencia del ser humano, determinada por cientos de años y de autores que de alguna forma validan con su ethos, ¿no? Con su ser, que tienen, digamos, el reconocimiento de los otros, porque hay que aceptar algo. El conocimiento es la aceptación de lo que otros han pensado como algo real, y por eso hay tantas ramas, hay tantas perspectivas, hay tanta complejidad en la filosofía, y también en cómo se interpreta la historia, en cómo se interpreta una sociedad a través de la sociología o de la antropología, y que al final todo esto tiene que ver con si la inteligencia artificial es o no es algo independiente del ser humano o es una extensión, un brazo, una cabeza. ¿Qué es la inteligencia artificial por sí misma? Giles, que es crítica de medios y de teoría y es teórica literaria, que justamente aunque pareciera que la inteligencia artificial generativa no tiene que ver con el lenguaje, sino con sistemas de cómputo de unos y ceros, en realidad sí tiene mucho que ver con el lenguaje y con conceptos, y es algo que vamos a revisar un poquito más adelante, pero sí tiene mucho que ver con cómo se procesan, cómo se unen todos estos conceptos al final para crear una realidad, porque los unos y los ceros no tienen sentidos hasta que nosotros los interpretamos como conceptos. Los unos y los ceros funcionan hasta que la palabra existe, hasta que esos unos y ceros tienen sentido de ser. Y entonces ella sugiere que la tecnología digital genera una presencia posthumana, que es un concepto en el cual el ser humano y la máquina están interactuando de manera simbiótica. Y aquí podríamos hablar del transhumanismo, de cómo nosotros nos empezamos a unir
con la tecnología, y como en Japón te pones un wifi en la orejita o te pones una antenita en el cerebro y de repente estás compartiendo wifi con tu propio cuerpo, generando energía a ese chip con tu propio cuerpo, porque somos energía y podemos crear energía. Y eso sería una tendencia más sobre eh, sobre esta pregunta, ¿no? De si es o no es, o tal vez más que una extensión humana, podemos funcionar simbióticamente y convertirnos en uno solo, como algunos investigadores japoneses están hablando de que la inteligencia artificial en realidad es un cerebro extendido, o que nosotros vamos a tener diversos cerebros, y eso nos haría ver más en esta postura de Hiles sobre que la máquina actúa con el ser humano de forma simbiótica, entremezclándose, siendo uno mismo, ¿no? Y pues en este sentido también es importante no olvidar lo que Bourdieu, desde la sociología, decía sobre la producción, ¿no? Y con todos estos temas de producción del capital, y que en este caso la producción de contenido de la inteligencia artificial pues puede ser vista como una extensión del capital simbólico, ¿no? Y que básicamente el ser humano podría ser reemplazado como creador en cierta medida, ¿no? Pero quizá no, quizá puede convivir con la inteligencia artificial y ambos ir creando y, digamos, sí, siendo simbióticos, respondiendo los unos con los otros, ¿no? Tanto como la inteligencia artificial crea, el ser humano también propone. Pero lo interesante sería si ya llega un punto en el que el ser humano no tiene o no tenga ninguna pregunta, pero eso ya sería muy apocalíptico, muy de película, y por el momento no estaríamos hablando de esos límites, sino que el ser humano tiene una capacidad, una creatividad muy importante porque tiene la experiencia de los sentidos del cuerpo humano. Es decir, el ser humano tiene los sentidos, ¿no? Y creo que tener los sentidos de un ser viviente nos da esa experiencia humana y vivir una realidad, ¿no? Es decir, el tacto, el olfato, el, el poder escuchar, el poder ver, el poder hablar. Estos 5 sentidos nos hacen tener una experiencia distinta a los demás seres vivientes de esta tierra, que justamente tiene que ver con la ontología. El objeto es algo que puede entenderse por sí mismo, o lo vemos como algo separado, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a irnos a la epistemología, ya una vez abordado un poco el tema de ontología. Y la epistemología se ocupa de la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento. Y ahí es donde nos estamos metiendo ahorita, sobre hasta dónde, aunado o dejando de lado estas películas apocalípticas, donde la inteligencia artificial controla absolutamente todo. Podemos mencionar Terminator, Yo Robot, entre muchas otras películas que se nos pueden venir a la mente, sobre cómo la inteligencia artificial o una conciencia externa al ser humano eh, termina con los límites de lo ético, y entonces ve que el ser humano no es importante dentro de la ecuación de la existencia de lo vivo, ¿no? Y desde la epistemología podemos decir que un algoritmo de inteligencia artificial pues, genera información a partir de patrones preexistentes. Hablamos, por ejemplo, de redes neuronales, hablamos eh, incluso con simples sistemas de regresión, entre otros, ¿no? Pero podemos hacer inteligencia artificial o machine learning desde allí, podemos hacer muchas otras cosas, pero el fin es nosotros, a partir de la inteligencia artificial, realmente se puede crear conocimiento, o hay límites también dentro de esa misma base de datos que nos llevan a no crear conocimiento nuevo. Marcus Gabriel en 2015
al ser un defensor del nuevo realismo, pues sí argumenta que el conocimiento generado por IA es una interpretación más que una verdad objetiva, ¿no? O eso es lo que estaría diciendo. Desde esta perspectiva, este contenido generado por la inteligencia artificial puede entenderse como representaciones basadas en datos previos. ¿Por qué? Porque al final es una base de datos cerrada. Aquí lo interesante es ver cómo se alimentaría constantemente de toda una realidad o de una realidad de todos los seres humanos para poder llegar a conclusiones mucho más interesantes, más confiables, ¿no? Y válidas en un sentido estadístico también, em, y ver si realmente existe pues este tema de realmente crear conocimiento, que seguramente va a poder crear algunos conocimientos, pero supervisando. Es decir, el ser humano va a tener que supervisar algunos procesos porque no todo va a hacer una interpretación correcta desde estos patrones. Creo que ahí está la complejidad de la interpretación de los outputs que nos da la misma inteligencia artificial. En ese sentido, es ético permitir que la IA participe en la creación de conocimiento cuando carece de la capacidad para comprender o validar su contenido. Y es que ahí está lo interesante, al ser una cuestión de estadística, de probabilidades, de patrones, y teniendo en cuenta que aún sigue cometiendo o tiene sesgos y tiene alucinaciones, pues, ¿qué tan válido, qué tan confiable es su contenido? Y realmente esto nos va a ayudar en la creación del conocimiento. Y al final, otra vez, el ser humano se vuelve un supervisor de todos estos outputs si lo queremos ver de una perspectiva positiva y práctica. Desde una perspectiva más conservadora, podríamos decir que no está lista para crear todo este conocimiento o para verlo como un ayudante de este conocimiento. Pero me parece que en este momento solo vemos una pequeña, digamos, un pequeño punto en el pizarrón o en el pintarrón, donde después tendremos manchas más grandes y veremos la potencia real de la inteligencia artificial. Foucault, por ejemplo, decía que el conocimiento está intrínsecamente ligado al poder y la IA, al tener un algoritmo, también podría controlar la verdad en un sentido más catastrófico, menos ético, y más en este mundo donde otra vez en vez del cuarto poder, que era la televisión, ahora la inteligencia artificial combinado con la televisión y redes sociales se vuelva definitivamente, digamos, poco, poco clara, ¿no? Y que tengamos muchos problemas para entrever la verdad, que esto definitivamente puede suceder. Ahora, en relación de ontología y epistemología con la ética, bueno, digamos que desde esta perspectiva, cuando combinamos la ontología, la epistemología y la ética, podemos decir que existen responsabilidades ontológicas y responsabilidades epistémicas. La inteligencia artificial puede ser vista como una herramienta sin ser, ¿no? Desde la perspectiva ontológica, lo que comentábamos en las diapositivas anteriores, donde los humanos que la programan y supervisan son los responsables de su uso y producción. Eso es por un lado, ¿no? Desde esta perspectiva ontológica, si la inteligencia artificial es una herramienta, entonces los humanos son responsables de su uso y producción. Pero si se le considera un agente, es decir, si es un tanto autónomo, entonces ahí vamos a tener muchos problemas para limitar para poner límites, definir límites de la responsabilidad y el rol en la creación del conocimiento de la inteligencia artificial como un ser autónomo. Entonces, en lo ontológico tenemos dos vertientes, una más positiva,
más sencilla, en la que la inteligencia artificial es una herramienta sin ser, que creo que es en el punto que más estamos ahorita, donde el ser humano es el que se responsabiliza por todo ese contenido, que me parece lo más coherente y más lógico, más práctico también, o por otro lado, eh, si se lo considera un agente con un cierto grado de autonomía, al ser un agente, pues esta inteligencia artificial va a tener sus propios, vamos a tener que platicar con esa inteligencia artificial para llegar a acuerdos éticos sobre sus límites, su responsabilidad y su rol dentro de la sociedad misma, porque lo estamos integrando, digamos así, como si fuera un extraterrestre, como si fuera otro ser completamente distinto, que tal vez no tiene cuerpo, pero tiene esta conciencia, porque de alguna forma le estamos dando conciencia y un cierto grado de autonomía, un cierto grado de conciencia, ¿no? Entonces ahí es donde todo este tema se complejizaría muchísimo. Y sobre todo en entender que hoy en día hay muchos LLMs, es decir, modelos de lenguaje grande o large language models, que son lo mismo, LLMs, que hay muchísimos y que tendríamos que revisarlos y que se van a crear también LLMs en la clandestinidad y no sabemos qué tan potentes o no podrían eh, desarrollarse, ¿no? Por otro lado, tenemos la responsabilidad epistémica, que sería que la epistemología de la IA generativa pues cuestiona si el contenido que produce puede ser considerado verdadero o simplemente una interpretación estadística de datos previos. Luciano Floridi, que es un experto en ética de la información, nos dice que la IA no genera conocimiento en un sentido humano, sino información derivada. Y en este sentido, esto afectaría también su confiabilidad en la aceptación de un contenido como válido. Porque supongamos que es una información derivada de el ser humano. Si es una información derivada, entonces hay límites también con ese conocimiento generado, que no nos podría decir la verdad en todo sentido. Por eso hoy en día yo veo la inteligencia artificial más como herramienta que como generación de contenido, generación de conocimiento, porque al final hay un límite con esa base de datos y hay límites de ese conocimiento que se está generando o realmente no se genera conocimiento como tal, incluso batalla para generar textos muy largos o generar digamos, hipótesis o propuestas que vayan más allá. Y creo que eso es importante de resaltarlo. En este sentido, tenemos otros conceptos como etos, credibilidad y validez. Cuando hablamos de responsabilidad, cuando hablamos de estos temas y de ética, pues nos vamos también al tema de los valores, de temas como transparencia, como ciertas virtudes, ¿no? que tienen que ver con la responsabilidad y principios éticos. Y justamente Noam Chomsky no hace mucho que estuvo publicando sobre su preocupación sobre la inteligencia artificial. Hacia 1998, pues hablaba precisamente que la credibilidad de un emisor depende de su capacidad para articular el lenguaje de forma ética y confiable. Es por eso que el ethos tiene que ver también con la credibilidad, porque el ethos se refiere a esa autoridad moral de quien comunica. Es decir, cómo yo comunico, con qué fuentes, con qué argumentos, para ganar confianza, para generar confianza. ¿Por qué yo confío en un banco? Porque hay un ethos, de alguna forma, a una autoridad moral, o hay alguien, ¿no? Hay alguien moral, hay alguien que existe, hay un nombre, hay un concepto, hay alguien ahí al cual yo le derivo mi confianza. Creo en esa institución, en esa empresa, en esa compañía, escuela, lo que nosotros pensemos o persona, ¿no? Y esto, con el ethos tecnológico, Shannon Valor dice que debe construirse en torno a virtudes de responsabilidad, transparencia, sobre todo, que proyecten compromiso ético y confiable. Y ahí hablamos otra vez de confiabilidad y de credibilidad, ¿no? La credibilidad implica la percepción de confiabilidad y veracidad de una fuente o sistema. Yo creo porque confío
y la confianza se puede medir, la validez se puede medir, la verdad se tiene que corroborar, hay procesos científicos, hay, digamos, un formato de citación que es APA, MLA, Chicago, bueno, hay diferentes, pero tenemos todos estos sistemas para poder argumentar, citar y derivar en una conclusión científica a partir de todos estos argumentos y que sean coherentes, que sean lógicos. Pero no todos pueden llegar a una conclusión de que eso suena bien si no tiene antecedentes. Tal vez alguien me va a escuchar esto que estoy diciendo y va a hacer más precisiones, va a puntualizar más porque tiene más conocimiento y tiene más profundidad sobre todos estos temas. Y creo que eso es lo que tendríamos que estar muy al pendientes sobre el tema del conocimiento y del ethos, ¿no? La capacidad que nosotros tenemos también de comunicar e influir para persuadir y generar confianza. Y el tema de validez, que es en realidad muy amplio, pues prácticamente tendríamos que corroborar con evidencias que lo que se dice es, y eso otra vez se puede hacer con documentos tangibles, se puede hacer con fotografías, se puede hacer con video, se puede hacer, pero al final todas las evidencias que nosotros pongamos, sea en formato APA con argumentación, es con texto, es con palabras. Por eso Chomsky, este lingüista, ve el tema de la inteligencia artificial, porque al final la existencia del ser humano se define a partir del lenguaje. El output de ChatGPT es lenguaje. Entonces nuestra existencia no es sino un lenguaje. Por eso el lenguaje es sumamente importante en estos temas de inteligencia artificial. Nosotros somos a partir del lenguaje. Todo es a partir del lenguaje, de su existencia misma. Por eso tenemos sentido a la existencia, porque hay un lenguaje para comunicar y poder dejar conocimiento. Sin ese lenguaje, pues es muy difícil que exista conocimiento. En este sentido, otra vez, nosotros somos los responsables de la supervisión. La educación debe abordar todos estos temas, precisamente de supervisión, de regulación, de ver los sesgos inherentes a la inteligencia artificial, el argumentar de forma crítica, el sí adoptar la inteligencia artificial, pero respetando principios de equidad y humanización. Eso es sumamente importante en el aspecto educativo. Citar, que ahorita vamos a ver cómo citar, pero se debe citar y se debe de hacer lo propio como en el formato que nosotros estemos utilizando. Por eso el concepto de transparencia, veracidad, autonomía, privacidad son importantes. En ChatGPT hay una opción donde nosotros podemos habilitar o deshabilitar más bien el compartir nuestros datos que subimos a ChatGPT para evitar que se roben nuestra información o que se lleven nuestra información o la tomen. Hay estos temas, ¿no? El transparencia y veracidad nosotros tenemos que ser transparentes cuando utilizamos inteligencia artificial. Además debemos estar conscientes que ChatGPT comete alucinaciones. Es por eso que no podemos dejarle a ChatGPT absolutamente todo, porque al final va a tener sesgos, va a tener alucinaciones, va a tener problemas de comprensión, y es por eso que nosotros cada vez más actuamos como supervisores del conocimiento. En este sentido, el uso ético tiene que ver con nuestra propia disposición de ser éticos, como cuando hacemos una tesis, como cuando nosotros presentamos un argumento, y creo que sería por lo pronto poco confiable y válido decir que lo tomamos de ChatGPT. De hecho, ya ChatGPT ha tomado esta postura como lo hizo Wikipedia, es como la nueva Wikipedia, ¿no? Que nadie confiaba en la Wikipedia y que poco a poco ha ganado un campo en la veracidad, ¿no? de lo que se pone en Wikipedia, y eso va a pasar con ChatGPT. Va a ganar el campo, pero por el momento me parece que es muy difícil
validar todo lo que dice ChatGPT por estos sesgos y alucinaciones y porque hay un entramado de cuestiones estadísticas que se tienen que estudiar para poder validar y confiar a plenitud de esta herramienta. Entonces, según ChatGPT, por ejemplo, y citándolo, la perspectiva más coherente se centra en una ética proactiva que combine la precisión técnica con la justicia social, promoviendo un entorno en el que la inteligencia artificial generativa se use para beneficio colectivo y no para propósitos perjudiciales. He de anotar que esta cita en realidad la saqué sí de ChatGPT, pero al mismo tiempo la tomé o la retomé de 3 artículos distintos para que armara la conclusión. Entonces, una de las cosas que me parece interesante es la creatividad del ser humano para armar conclusiones. Si yo los escogí, al final tiene que ver con algo que yo hice, pero la redacción no. Entonces yo tendría que apropiar todas estas ideas y acomodar mis ideas desde un campo distinto para poder ponerlo en un artículo o en un argumento, porque lo que pesa en mi argumento son los autores que cite, no a ChatGPT. Espero darme a entender con ese apartado. En este sentido, es bien importante hablar del etos del docente, es decir, cómo los demás confían en el docente. Esta situación, que de hecho elaboró un artículo sobre docentes como intelectuales, que se perdió prácticamente, que se podría recuperar esta imagen del docente como intelectual, donde el docente era un campo de saber y alguien que guía, alguien que da su opinión y es importante, relevante, que tiene conocimiento, pero sobre todo que tiene pensamiento crítico para poder contestar alguna duda de alguna persona. Y de alguna forma el docente como tal también pasa a una especie de compañero de aprendizaje de vida, donde el docente quizás ya no tenga este término, este concepto como tal, pero para, por ejemplo, los estudios ontológicos de objetos, quizás sí es positivo el concepto docente, que bueno, ahorita lo vamos a retomar. Entonces, ¿qué debemos hacer o cómo debemos aprender? Hay que enseñar el uso responsable, hay que discutir la naturaleza de la creatividad y la identidad en el contexto de la tecnología y hay que revisar el conocimiento generado versus el conocimiento interpretado. Es decir, cuestionar las fuentes de información para este pensamiento crítico. Hay que entender cómo funciona la inteligencia artificial como herramienta y que el consultar cuestiones más complejas en ChatGPT puede dar muy malos resultados. Y ya para ir, digamos, cerrando, creo que es importante hablar de la ontología orientada a objetos, que deviene del realismo especulativo de Graham Arman y que habla del análisis de la naturaleza de los objetos. Seguramente en algún punto en lógica o en alguna introducción a la filosofía vieron un poco este tema que tiene que ver con la ontología orientada a objetos, pero que se utiliza bastante para la investigación, sobre todo en conceptos de inteligencia artificial, bueno, en conceptos y usos con usos de inteligencia artificial. Porque la ontología orientada a objetos sostiene que todos los objetos tienen igual valor ontológico. Esto significa que cada objeto, independientemente de su naturaleza, va a existir de manera independiente y tiene una realidad propia que no va a depender de la percepción o el uso humano. Es decir, cualquier objeto tiene un valor ontológico, un perro, un gato, un vaso, todos tienen un valor ontológico. Y en este caso podemos decir que una clase es el animal, ¿no? Si lo recordamos, y que de las clases hay objetos, perros, gatos, palomas, ¿no? Y hay dentro de estos objetos incluso pueden haber diferentes variaciones, variantes del objeto, ¿no? Pero esto es una forma de definirlo, porque podemos hablar de vertebrados, invertebrados y demás. Pero supongamos que este es el objeto y hay atributos, ¿no? Tiene un nombre, tiene una edad, aquí es Pancho, aquí es Paco,
3 años, 4 años, y tiene métodos, por ejemplo, comer o caminar. Y bueno, de ahí se pueden ir varios métodos y también diversos atributos. Pero estos campos o digamos estos objetos que tenemos aquí, nosotros los podemos sistematizar con inteligencia artificial y generar todos estos campos donde vamos haciendo, imagínense en investigación, en medicina, en lenguaje, y vamos ligando autores o vamos ligando ciertas enfermedades, conceptos, características, que al final nos llevan a revisar patrones y a llegar a conclusiones, que muchas veces es lo que nos falta por llegar, es a un resultado consensuado de un concepto, por ejemplo. Supongamos que nadie está de acuerdo con que el cielo es azul, pero resulta que haciendo una verificación orientada a objetos, un análisis orientado a objetos, resulta que la mayoría sí tiene este consenso de que el cielo es azul y es por ciertos criterios. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, podríamos llegar a estas conclusiones tan complejas y que se reconoce poco, ¿no? Es, por ejemplo, como esta imagen donde nosotros tenemos estos conceptos, que así funciona la inteligencia artificial. Pensemos en Netflix, donde Bob y Alice, que son amigos, tienen, digamos, ciertos gustos, ¿no? En donde hay algún tipo de similitud. Por ejemplo, aquí tiene su similitud en Leonardo DiCaprio. No a los dos les gusta Leonardo DiCaprio, pero hay alguna película en la que aparece este actor. Y en esta, por ejemplo, ambos pudieron ver la misma película que interpretaba Leonardo DiCaprio o que conforman al concepto o al objeto de Leonardo DiCaprio, ¿no? Y en este sentido, también actúa en otra película y a Alice también le gustó James Cameron, a Bob le gusta la ciencia ficción y James Cameron de ciencia ficción pues hizo la película de Avatar y entonces te recomiendan una película. Es así como funciona la inteligencia artificial y que también funciona, digamos, este tema de los OOO, que es la ontología orientada a objetos. Entonces, tenemos procesos ontológicos, campos ontológicos, donde nosotros podemos tener muchísima información y conectar todos estos conceptos y todas estas ideas para encontrar una conclusión, encontrar un resultado o diversos resultados que nos ayuden, ¿no? Entonces, en este caso, la, la OOO o la ontología orientada a objetos, el contenido generado por inteligencia artificial no depende del propósito humano para existir, es prácticamente un objeto autónomo que interactúa con el mundo, en este sentido del lenguaje, del concepto, pues va interactuando. Y podemos encontrar relaciones muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta que existen estas relaciones. También existen interacciones objetuales, ¿no? Las IA como objetos tienen relaciones con otros sistemas y dispositivos sin necesitar al ser humano. Y ahí ya hay una red ontológica de objetos interactuando de forma independiente. Es decir, la ChatGPT se puede comunicar con mi celular y no exactamente está interactuando con el ser humano. Y hay diversas implicaciones éticas porque aquí está el problema que hablamos al principio de la inteligencia artificial como objeto autónomo. Entonces ahí tendríamos muchos problemas con este tema. Pero hoy en día hablamos de supervisión. El tema es supervisar toda esta información que tenemos, pero que en cierta medida, desde esta perspectiva de la ontología orientada a objetos, la inteligencia artificial existe aunque no lo veamos prácticamente, ¿no? Ahí está interactuando y nosotros estamos durmiendo y no nos damos cuenta que interactúa con otros objetos. Creo que esa es la perspectiva más compleja de comprender.
Ante esto, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Baja California se trabaja un código de ética universitario donde se plantea volver y retomar estos conceptos, estos valores, para el tema de tomar conciencia sobre la inteligencia artificial. Y sí tenemos que citar, pero ¿cómo tenemos que citar? ¿O qué tenemos que hacer? Y según McDo del 2023, no es de este año, es desde el 2023 ya existían estas consideraciones. Nosotros debemos de escribir en el método o en la introducción que usamos ChatGPT para ciertos procesos. Tenemos que declararlo, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser responsables y eso nos lleva a ser éticos. Tenemos que considerar las respuestas de ChatGPT como la salida de un algoritmo, no como una comunicación personal, y atribuir esa autoría a OpenAI como creador de algoritmos. Hay que citar y referenciar, que ahorita lo vamos a ver y que ya vieron algunos ejemplos, y hay que documentar todo lo que se genere. Hay que hacerlo en Word, en PDF, pero tenemos que guardar esa información. Y también podemos usar plantillas de APA para software para el tema de referencia, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo. Así como vieron las imágenes, que también les puse citación, por ejemplo, esta imagen y esta otra imagen, que si fueron realizadas con Midjourney, pues también tendríamos que citar, por ejemplo, si fue ChatGPT, citar a OpenAI. Y esto lo vamos a entender y a revisar que hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial y por eso tenemos que estar muy al pendiente de cuál es el autor del modelo, cuál es el nombre del modelo y cuál es la descripción del modelo, ¿no? Y en este caso, este es el autor, OpenAI, que es de la empresa de ChatGPT, quien creó ChatGPT. El modelo es ChatGPT, la versión fue del 14 de marzo y es un modelo de lenguaje grande o MLL y fue tomado de la URL de OpenAI del chat, ¿no? Entonces sí tenemos que citar, sí tenemos que referenciar, tenemos que guardar la información en un Word, en un PDF, tenemos que tratarlo como un algoritmo, tenemos que también referenciar y citar en la introducción en la metodología cuando hagamos uso o cuáles usos hicimos con ChatGPT, cómo se trató a ChatGPT, sobre todo si copiamos y pegamos su información. Si lo utilizamos como una herramienta, eso ya dependerá si se quiere describir o no, en qué forma fue utilizada como una herramienta, por ejemplo, de comprensión del conocimiento, o para elaborar tablas, o para elaborar gráficos, códigos, entre otros. Todo eso dependerá de, digamos, el fin de lo que se está realizando con inteligencia artificial. Entonces, si nosotros utilizamos para hacer una presentación, podemos poner la leyenda. Esta presentación fue realizada a partir o con ayuda de inteligencia artificial. Solo el diseño, el contenido, que fue hecho con inteligencia artificial, pero hay que declararlo, hay que avisarlo. Eso no quiere decir que esté mal utilizar la inteligencia artificial, sino que simplemente debemos ser transparentes con los usos y declararlo. En este sentido, en un sentido práctico, y como va a seguir avanzando la inteligencia artificial, lo mejor es ser transparentes y empezar a citar y referenciar a ChatGPT en presentaciones, en artículos, en publicaciones, en nuestras conversaciones y ser muy transparentes sobre lo que encontramos. Y bueno, pues eso fue todo. Espero sus comentarios, dudas y pues muchas gracias.